Era mi primera semana trabajando en la gasolinera de la carretera 17, un lugar olvidado en medio de la nada, donde los únicos sonidos eran el zumbido de los fluorescentes y el viento que arrastraba polvo por el estacionamiento vacío. Mamá decía que no debía aceptar el turno nocturno, que a mis 16 años era demasiado joven para estar sola en un sitio así, pero necesitaba el dinero. Además, ¿qué tan malo podía ser? Solo tenía que atender a los pocos autos que pasaban, reponer las golosinas y esperar a que el reloj marcara las 6 de la mañana. Fácil, ¿no? Esa noche, el aire estaba más frío de lo normal. La neblina se había asentado sobre el asfalto, difuminando las luces de la carretera hasta hacerlas parecer fantasmas flotando en la distancia. Estaba detrás del mostrador, hojeando una revista vieja, cuando escuché el crujido de la grava afuera. Alguien se acercaba. Miré por la ventana, pero la niebla era tan espesa que no pude distinguir nada más allá de la silueta de las bombas de gasolina. El timbre de la puerta sonó y un hombre entró. Era alto, flaco, con una chaqueta raída que le colgaba como si estuviera 2 tallas grande. Su cara estaba oculta bajo la sombra de una gorra de béisbol, pero sentí sus ojos clavados en mí antes de que siquiera levantara la vista. «Buenas noches», dije, forzando una sonrisa, aunque mi voz tembló un poco. No respondió. Caminó directo hacia el pasillo de las bebidas, sus botas dejando un eco húmedo en el suelo. Me quedé quieta, fingiendo organizar los cigarrillos detrás del mostrador, pero no podía quitarle los ojos de encima. Había algo raro en cómo se movía, como si sus pasos fueran demasiado lentos, deliberados. Pasaron 5 minutos, luego 10, y no salía del pasillo. Solo estaba ahí, de pie frente a la nevera, inmóvil. Decidí romper el silencio. ¿Necesita ayuda con algo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Entonces lo escuché, un murmullo bajo, como si hablara consigo mismo. No pude entender las palabras, pero el tono era frío, áspero, como si raspara contra algo en su garganta. Se giró lentamente, y por primera vez vi su rostro bajo la luz. Sus ojos eran enormes, brillantes, pero no había vida en ellos, solo un blanco opaco que me heló la sangre. No tenía pupilas. Corrí al teléfono para llamar a la policía, pero la línea estaba muerta. El murmullo creció, llenando el aire, y cuando miré de nuevo, él ya no estaba en el pasillo. El corazón me latía tan fuerte que apenas escuché el golpe seco que vino de la trastienda. La puerta que llevaba al almacén, siempre cerrada con llave, ahora estaba entreabierta. No quería ir, pero algo me decía que si no lo enfrentaba, él vendría por mí. Agarré el bate de béisbol que el dueño guardaba bajo el mostrador y avancé, paso a paso, con las piernas temblando. El aire en la trastienda olía a humedad y gasolina, y el murmullo ahora era un eco que parecía salir de las paredes mismas. Entonces la vi, una figura pequeña, agachada en la esquina, junto a los bidones de combustible. No era el hombre, era una niña, de mi edad tal vez, con un vestido blanco manchado de tierra. Su cabello negro le cubría la cara, y sus manos estaban torcidas en ángulos imposibles, como si alguien las hubiera roto y vuelto a armar mal. Levantó la cabeza, y cuando sus ojos encontraron los míos, eran iguales a los del hombre, blancos, vacíos. «¿Por qué estás aquí?», susurró, pero su voz no era de niña. Era grave, múltiple, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo. No pude responder. El bate se me cayó de las manos y ella empezó a arrastrarse hacia mí, sus movimientos rápidos y erráticos como una araña. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada, aunque juraba haberla dejado abierta. Golpeé la madera, gritando, mientras sus dedos fríos rozaban mi tobillo.
De repente, las luces parpadearon y se apagaron. El silencio fue total por un segundo, hasta que escuché el timbre de la entrada otra vez. La luz volvió y la trastienda estaba vacía. La niña no estaba. Temblando, volví al mostrador. El hombre tampoco estaba, pero sobre el vidrio había una huella húmeda, como si alguien hubiera apoyado la mano. Y al lado, escrito con algo que parecía lodo, estaba mi nombre. No terminé mi turno esa noche. Corrí a casa bajo la neblina, sin mirar atrás. Al día siguiente, el dueño me dijo que nadie había entrado en la gasolinera según las cámaras. Pero yo sé lo que vi. Y desde entonces, cada noche, cuando cierro los ojos, escucho ese murmullo otra vez, llamándome por mi nombre. Nunca fui de los que se quedan hasta tarde en la oficina, pero esa noche no tuve opción. El informe para la reunión de mañana estaba incompleto, y mi jefe había dejado claro que no aceptaría excusas. El reloj marcaba las 10:47 de la noche cuando terminé de revisar los últimos números. El edificio estaba silencioso, demasiado silencioso. Mis compañeros se habían ido horas atrás, y el único sonido era el zumbido constante del aire acondicionado y el leve golpeteo de mis dedos contra el teclado. Apagué mi computadora y me levanté, estirando el cuello. Las luces del pasillo estaban apagadas, salvo por los focos de emergencia que proyectaban un resplandor verde pálido sobre las paredes. Siempre me había parecido que este lugar era frío durante el día, pero de noche se sentía como un mausoleo. Agarré mi mochila y caminé hacia el elevador, mis pasos resonando en el suelo de linóleo. Presioné el botón y esperé. Nada. El elevador no se movió. Volví a intentarlo, pero el panel no respondió. Suspiré, resignado a tomar las escaleras. El edificio tenía 12 pisos, y mi oficina estaba en el 10º. No era gran cosa, me dije. Solo un par de minutos bajando. Abrí la puerta de la escalera y una ráfaga de aire helado me golpeó la cara. Olía a humedad, como si algo se hubiera podrido en algún rincón olvidado. Empecé a bajar, apoyando la mano en la barandilla fría. Fue entonces cuando lo escuché. Un clic, suave pero claro, como si alguien hubiera encendido un interruptor. Miré hacia arriba, pero las luces seguían igual, parpadeando apenas. Seguí descendiendo, más rápido ahora. Al llegar al 8º piso, algo me hizo detenerme. Un murmullo, apenas audible, venía de abajo. Era como una voz, pero distorsionada, como si alguien hablara a través de una radio mal sintonizada. Me asomé por el hueco de la escalera, pero no vi nada más que sombras moviéndose con el parpadeo de las luces. «Hola», dije, aunque mi voz salió más débil de lo que esperaba. El murmullo cesó de golpe. El silencio que siguió fue peor, pesado, como si el aire mismo me estuviera observando. Decidí seguir. Mis pasos eran más rápidos ahora, casi corriendo. Al llegar al 6º piso, lo vi, una figura al final del tramo de escaleras. Estaba de pie, inmóvil, con la cabeza gacha. No podía distinguir su rostro, solo una silueta oscura contra la luz verde. Mi corazón se aceleró, pero intenté mantener la calma. «¿Quién está ahí?», pregunté, mi voz temblando. No respondió. En cambio, levantó la cabeza lentamente. No tenía rostro. Donde deberían haber estado sus ojos, su boca, solo había una superficie lisa, como si alguien hubiera borrado sus rasgos con un trapo húmedo. Di un paso atrás, tropezando contra la barandilla. Entonces empezó a subir. No caminaba, no exactamente. Sus movimientos eran bruscos,
como si sus articulaciones estuvieran rotas, y cada paso hacía un crujido húmedo. Corrí hacia arriba, olvidando el cansancio. Mis pulmones ardían, pero no me detuve hasta llegar al 10º piso otra vez. Cerré la puerta de la escalera detrás de mí y me apoyé contra ella, jadeando. El pasillo estaba igual que antes, vacío y silencioso. Pensé en esconderme en mi oficina, pero entonces escuché un golpe seco contra la puerta a mi espalda. Luego, otro y otro. Cada golpe era más fuerte, más insistente. No esperé a que se diera. Corrí hacia el otro extremo del pasillo, donde estaba la segunda escalera de emergencia. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir la puerta. Bajé los escalones de 2 en 2, sin mirar atrás, rezando por no escuchar esos crujidos otra vez. Cuando llegué al vestíbulo, las puertas automáticas estaban abiertas, y la calle afuera parecía un sueño bajo la luz de las farolas. Salí corriendo al aire frío de la noche, sin detenerme hasta llegar a mi auto. Cuando miré hacia el edificio, juro que vi una sombra en una de las ventanas del 10º piso, inmóvil, observándome. No volví a por mi mochila esa noche. Al día siguiente le dije a mi jefe que renunciaba. No me creyó cuando le conté lo que pasó, pero no me importó. Nunca más voy a quedarme tarde en esa oficina. Empecé a trabajar como velador en la bodega hace un mes porque el sueldo era bueno y no había muchas opciones en el pueblo. Era un edificio viejo, enorme, lleno de cajas polvorientas y estanterías que se alzaban hasta el techo como sombras torcidas. Mi turno era de medianoche a las 6 de la mañana, y mi única compañía era una linterna, un radio que apenas captaba señal y un termo de café que se enfriaba demasiado rápido. La primera semana fue tranquila, solo el crujido de las vigas y el eco de mis propios pasos. Pero esa noche, algo cambió. Eran las 2:13 de la mañana. Estaba haciendo mi ronda por el pasillo central, moviendo la linterna de un lado a otro. El haz de luz cortaba la oscuridad, revelando montones de cajas etiquetadas con fechas de hace décadas. El aire estaba cargado, húmedo, con un olor a metal oxidado que no podía ubicar. Fue entonces cuando escuché el primer ruido, un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo en el fondo de la bodega. Me detuve, girando la linterna hacia el origen del sonido. Nada, solo sombras y más cajas. Probablemente una rata, murmuré para mí mismo, aunque mi pulso ya estaba acelerado. Decidí investigar, porque eso era parte del trabajo, ¿no? Caminé despacio, el haz de luz temblando en mi mano. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración, entrecortada y nerviosa. Llegué al fondo del pasillo, donde las estanterías formaban una especie de laberinto. Allí estaba, una caja en el suelo, rota por un lado, con tornillos desparramados como si alguien la hubiera dejado caer a propósito. Me agaché para inspeccionarla, y entonces lo escuché de nuevo. Otro golpe, esta vez más cerca. Me levanté de un salto, girando la linterna en todas direcciones. Las sombras parecían moverse, pero no estaba seguro si era mi imaginación o la luz jugando conmigo. «¿Quién anda ahí?», grité, mi voz resonando en el vacío. No esperaba respuesta y no la obtuve. Solo silencio, hasta que un rasguño empezó a sonar desde el otro lado de la estantería. Era lento, deliberado, como si alguien arrastrara una uña contra el metal. Me acerqué, sosteniendo la linterna como si fuera un arma. Al doblar la esquina,
El haz iluminó algo que me heló la sangre. Una huella en el polvo del suelo. No era de zapato. Era descalza, larga, con dedos que parecían demasiado delgados, casi inhumanos. Retrocedí, tropezando con una caja. El rasguño se detuvo, y por un momento pensé que lo había imaginado todo. Pero entonces, desde el techo, vino un crujido fuerte, como si algo caminara sobre las vigas. Apunté la linterna hacia arriba, y juro que vi una sombra deslizarse entre las barras de metal, rápida y silenciosa. No pude distinguir su forma, solo un contorno que no encajaba con nada que conociera. Corrí hacia la caseta de seguridad, mi corazón latiendo tan fuerte que apenas escuchaba mis propios pasos. Cerré la puerta con llave y me quedé ahí, jadeando, mirando por la pequeña ventana hacia la oscuridad de la bodega. La linterna estaba a punto de apagarse, parpadeando con cada movimiento. Intenté encender el radio para pedir ayuda, pero solo salía estática, atravesada por un susurro que no lograba entender. Entonces lo vi. Al otro lado del vidrio, en la penumbra, algo se movía. Era alto, encorvado, con brazos que colgaban hasta casi tocar el suelo. No tenía rostro, o al menos no lo vi bajo la luz tenue. Se quedó ahí, inmóvil, como si me estudiara. Di un paso atrás, y en ese momento golpeó el vidrio con fuerza. El impacto hizo temblar la caseta, pero el cristal no se rompió. Volvió a golpear, y esta vez escuché un sonido gutural, como un gruñido mezclado con un lamento. No sé cuánto tiempo estuve ahí, atrapado, esperando a que se fuera. Los golpes pararon de repente, y cuando me atreví a mirar otra vez, no había nada. Solo el eco de mi respiración y el polvo flotando en el aire. Terminé mi turno al amanecer, temblando, con la linterna apagada y el radio muerto. Al día siguiente renuncié. El jefe me dijo que no era el primero en irse por imaginarse cosas, pero yo sé lo que vi. Y cada noche, cuando cierro los ojos, aún escucho ese rasguño en la oscuridad. Llevaba 3 meses trabajando como limpiadora nocturna en una tienda departamental de un centro comercial. Mi turno empezaba a las 11 de la noche, cuando las luces principales se apagaban y solo quedaban los focos de emergencia, bañando los pasillos en un resplandor pálido. Mi rutina era simple: barrer los pisos, limpiar los espejos, vaciar los botes de basura. Nada complicado. Pero esa noche, algo estaba mal, y lo supe desde el momento en que crucé las puertas automáticas. Eran las 12:30 de la noche. Estaba en la sección de ropa femenina, empujando el carrito con mis trastos de limpieza. Los maniquíes estaban alineados como siempre, con sus poses rígidas y sus sonrisas plásticas. Nunca me habían gustado. Sus ojos vacíos parecían seguirme mientras pasaba. Pero esa noche, mientras trapeaba el suelo, escuché un crujido leve, como si alguien hubiera movido un pie sobre el linóleo. Me detuve, sosteniendo el trapeador en el aire, y miré alrededor. Todo estaba quieto. Solo yo, los maniquíes y el eco del centro comercial vacío. Sacudí la cabeza y seguí trabajando, diciéndome que era el cansancio. Terminé el pasillo y fui a buscar el limpiavidrios en el carrito, que había dejado al otro lado de la sección. Cuando volví, algo me hizo parar en seco. El maniquí del vestido azul, el que estaba en el centro con los brazos extendidos, ahora tenía una mano apuntando hacia mí. Juré que antes estaba en otra posición, con los brazos abiertos como si modelara el vestido. Me acerqué, frunciendo el ceño, buscando alguna explicación lógica.
Tal vez alguien lo había movido antes de cerrar. Pero entonces, ¿por qué no lo había notado hasta ahora? Decidí ignorarlo y seguí limpiando. Pasé a la sección de ropa masculina, donde los maniquíes llevaban trajes y camisas de vestir. Mientras pasaba el trapo por un espejo, vi algo en el reflejo. El maniquí del traje gris, el que estaba a mi derecha, ahora estaba mirando hacia mí. Su cabeza estaba girada, cuando antes estaba de perfil. Di un salto atrás, dejando caer el trapo. Me giré rápido para verlo directamente, y ahí estaba, de nuevo en su posición original, como si nada hubiera pasado. Mi respiración se aceleró. «Esto no está bien», murmuré, agarrando mi carrito para moverme a otra sección. Pero mientras empujaba, escuché otro crujido, esta vez más fuerte detrás de mí. Me volví lentamente, y el maniquí del traje gris estaba más cerca. No solo había girado la cabeza, ahora estaba a 1 metro de donde lo había visto antes, con un brazo ligeramente levantado, como si intentara alcanzarme. Corrí hacia el pasillo principal, el carrito traqueteando detrás de mí. Las luces de emergencia parpadeaban, haciendo que las sombras de los maniquíes bailaran en las paredes. Llegué a la sección de niños, pensando que ahí estaría más segura, pero fue peor. Los maniquíes pequeños, los que vestían ropa de colores brillantes, estaban todos girados hacia mí. Algunos tenían los brazos torcidos en ángulos imposibles. Otros estaban inclinados como si estuvieran a punto de caminar. Uno, con un overol rojo, estaba a pocos pasos de mi carrito, cuando juraba que antes estaba al fondo del pasillo. Solté un grito y retrocedí, tropezando con una caja de cartón. Caí al suelo, y el silencio volvió, pesado y opresivo. Me levanté temblando, buscando mi linterna en el carrito. La encendí y barrí el pasillo con el haz de luz. Los maniquíes estaban quietos otra vez, en sus posiciones originales como si nunca se hubieran movido. Pero entonces, desde el fondo de la tienda, escuché un roce, como plástico deslizándose contra el suelo. Apunté la linterna hacia el sonido, y ahí estaba, el maniquí del vestido azul, caminando. Sus pasos eran lentos, rígidos, con las articulaciones crujiendo cada vez que movía una pierna. Su cabeza estaba inclinada hacia mí, y aunque no tenía ojos de verdad, sentía que me miraba. Grité otra vez y corrí hacia la salida, dejando el carrito atrás. Las puertas automáticas estaban cerradas con llave, y mi tarjeta no funcionaba. Golpeé el vidrio, desesperada, mientras el roce se acercaba, ahora acompañado por más crujidos, como si todos los maniquíes se hubieran puesto en marcha. Me escondí detrás del mostrador de información, apagando la linterna y conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron, pero podía sentirlos cerca, acechando. Pasaron horas hasta que el guardia matutino llegó y me encontró acurrucada, temblando. No creyeron mi historia, pero renuncié ese mismo día. Nunca volví, y aún sueño con esos pasos rígidos siguiéndome en la oscuridad. Comencé mi carrera de enfermería en el Hospital St. Agnes, un lugar tan antiguo que las paredes parecían exhalar polvo y los pisos crujían como si gimieran bajo el peso de demasiados años. Era un edificio pequeño, urbano, olvidado por el tiempo, y lo estaban cerrando poco a poco. Las unidades se apagaban una por una, dejando solo ecos en los pasillos. Esa noche, estaba de turno en una cesárea razonablemente urgente. La paciente era una mujer de fuera de la ciudad, joven,
con el rostro pálido y los ojos llenos de nervios. No tenía acompañante, lo que no era raro, pero me dio un mal presentimiento desde el principio. La sala de quirófano estaba lista. El equipo zumbaba con su monotonía clínica, y yo, a mis 23 años, me sentía preparada. Había visto cesáreas antes, sabía cómo mantener la calma. Pero algo en el aire se sentía mal, como si el hospital mismo estuviera conteniendo la respiración. La cirugía empezó bien, y el anestesiólogo mantenía un flujo constante de preguntas para mantener a la paciente consciente. ¿Sientes esto? ¿Estás cómoda? Ella respondía con voz débil pero clara, hasta que dejó de hacerlo. Fue en medio del procedimiento, con las luces del quirófano zumbando sobre nosotras y el monitor cardíaco pitando establemente. El anestesiólogo se inclinó hacia ella. «Oye, ¿estás bien? ¿Puedes oírme?» Nada. Sus signos vitales estaban perfectos. Pulso, presión, oxígeno. Pero era como si se hubiera apagado. La miré desde mi posición junto a la mesa de instrumentos, y sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, vidriosos. No parpadeaba. Intenté no pensar en ello. Me dije que era la anestesia, que a veces pasaba. Pero el doctor Reyes frunció el ceño, ajustó algo en el goteo y volvió a intentarlo. «Hola, ¿me escuchas?» Su voz tenía un filo de urgencia ahora. Pasaron minutos, 2, 3, 5, y nada. El quirófano se volvió sofocante, el aire pesado con un olor metálico que no podía ubicar. Entonces, de repente, ella habló. «Sí, estoy aquí», dijo, como si hubiera despertado de un sueño. Su voz era plana, distante, y cuando giró la cabeza hacia mí, juro que sus pupilas estaban dilatadas, como pozos negros que tragaban la luz. Terminamos la cesárea sin más incidentes. El bebé fue directo a la NICU, y yo llevé a la paciente a la sala de recuperación. Era una habitación pequeña al final del pasillo, con una sola ventana que daba a un callejón oscuro. Estábamos solas, ella y yo, bajo la luz tenue de una lámpara que parpadeaba cada pocos minutos. Los bebés estaban bien, me habían dicho por el intercomunicador, pero algo en esa mujer me ponía los nervios de punta. Estaba despierta, consciente, pero seguía mirándome con esos ojos enormes, como si viera algo detrás de mí. Intenté mantener la conversación ligera mientras revisaba sus signos vitales. «¿Cómo te sientes? Todo salió bien, ¿sabes?» Ella asintió lentamente, pero no dijo nada. Entonces, no sé por qué, mencioné lo que había pasado en el quirófano. «Oye, fue raro cuando dejaste de responderle al doctor. ¿Qué pasó ahí?» Pensé que diría que no recordaba, o que se había sentido mareada. Pero lo que dijo me heló la sangre. «Vi a mi abuela en el quirófano», susurró, su voz tan baja que apenas la escuché. Estaba parada justo al lado de la mesa. Estaba tan asustada, le pedí que me tomara la mano, pero ella me dijo que no podía tocarme. Se quedó callada un momento. Luego añadió. Dijo que todavía no era mi hora. Me quedé paralizada, el portapapeles temblando en mis manos. Eran las 3 de la mañana, y el hospital estaba tan silencioso que podía escuchar el zumbido de la electricidad en las paredes. Intenté reírme, fingir que no me afectaba. «Vaya, eso es intenso. ¿Estás segura de que no fue un sueño?» Pero ella no sonrió. Solo me miró, y juro que la habitación se enfrió, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Intenté concentrarme en mi trabajo, ajustar su intravenosa, anotar sus signos, pero mi mente estaba dando vueltas. El hospital estaba vacío esa noche, excepto por nosotras y el equipo de la NICU al otro lado del edificio. Los pasillos oscuros se extendían más allá de la puerta como arterias de un cuerpo muerto. Y entonces lo escuché. Un golpecito suave,
como un zapato rozando el suelo, viniendo del pasillo. Me asomé por la ventana de la puerta, pero no había nada, solo sombras que parecían alargarse bajo las luces de emergencia. Volví a la paciente, y ella estaba sentada ahora, aunque no debería haber podido moverse tan rápido con la anestesia. ¿Escuchaste eso?, preguntó, su voz temblando. No respondí, pero mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo oiría. Entonces vino otro sonido. Un susurro, bajo y arrastrado, como si alguien hablara al final del pasillo. Me acerqué a la puerta otra vez, abriéndola apenas. El aire afuera estaba helado, y el susurro se volvió más claro. Una voz de mujer, vieja y rasposa, diciendo algo que no podía entender. Cerré la puerta rápido, mi mano temblando en el pomo. Probablemente sea el viento, mentí, más para mí que para ella. Pero la paciente negó con la cabeza. Es ella, dijo. Mi abuela, siempre suena así cuando está cerca. Sus ojos se llenaron de lágrimas y empezó a temblar. No quiero que me encuentre otra vez. Intenté calmarla, pero mi propia cabeza estaba girando. Las luces parpadearon, y por un segundo juro que vi una sombra moverse en la esquina de la habitación, cerca de la ventana. Era alta, encorvada, con brazos largos que colgaban como ramas secas. Me giré rápido, pero no había nada, solo la cortina ondeando ligeramente, aunque la ventana estaba cerrada. El resto de la noche fue una pesadilla. Los sonidos no paraban, golpecitos, susurros, el crujido de algo moviéndose en los pasillos vacíos. Cada vez que miraba a la paciente, ella parecía más pálida, más distante, como si algo la estuviera drenando. Intenté contactar a la NICU por el intercomunicador, pero solo salía estática, interrumpida por una voz que murmuraba palabras rotas. No, todavía no. Mi mente se fracturaba con cada minuto, atrapada entre el deber y el pánico puro. A las 5 de la mañana, cuando el primer turno llegó, encontré el coraje para salir de la habitación. Corrí a la NICU, donde las otras enfermeras me miraron como si estuviera loca cuando les conté todo. La paciente fue dada de alta al día siguiente y nunca volví a verla, pero renuncié una semana después. A veces, aún despierto a las 3 de la mañana, con el eco de esa voz vieja en mi cabeza, y me pregunto si algún día vendrá por mí.